Buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Esto es Llevando el Evangelio a toda nacionalidad, a toda criatura. Estamos bajo el tema arrepentimiento. ¿Por qué el tema arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y si no hay perdón de pecado no hay vida eterna. Así que el tema es arrepentimiento. Estamos viendo el carácter de Dios en cuanto a este tema desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta nuestros días. Vemos que los patriarcas, los profetas hablaban, o sea, Dios hablaba a través de ellos y le decían a la gente que se arrepintiesen, que anduviesen en arrepentimiento. Luego, en los tiempos de Juan el Bautista, ¿por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios para que le preparara el camino al Señor. Juan el Bautista también hablaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Inclusive le dijo a unos fariseos, le dijo generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces miramos que el arrepentimiento es para que nosotros huyamos de una ira venidera. Así que hay que arrepentirnos. Bueno, luego nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, contemporáneo con Juan el Bautista. Pero aún Juan el Bautista comenzó a predicar, a preparar el camino, pero aún no era el tiempo de nuestro Dios revelarse a su pueblo públicamente. Pero llegó el tiempo y Juan el Bautista lo bautizó. Y él fue al desierto por el Espíritu y fue tentado y regresó. Y cuando él regresó, lo que dijo fue arrepiéntanse. Así que hicieron esto. Juan el Bautista menguó, Jesucristo creció y así tenía que hacer. La palabra quedó en las manos de Jesucristo como tal. Jesucristo, Dios hecho hombre. Y Jesucristo escogió a 12 apóstoles. Y luego que los escogió, Él los instruyó y los envió de 2 en 2 para que predicasen el Evangelio de Dios. Pero también no tenía sorpresa porque ellos también dijeron fue arrepiéntanse. O sea, llevaban la misma palabra, la misma línea la llevaban, arrepiéntanse. Luego nuestro Señor Jesucristo murió, crucificado en la cruz, por ti y por mí. Esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, esa sangre es la que nos limpia de nuestros pecados. Por eso es que debemos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él murió, que ya no estaba con ellos en presencia física, pero sí en espíritu, ellos también se pronunciaban al pueblo y le decían que se arrepintiesen. Ellos caminaban varias ciudades, por decirlo así, y ellos iban predicando el Evangelio y le decían a la gente que se arrepintiesen. Y muchas personas se arrepentían. Y muchas personas caminaron en esa iglesia, por decirlo así, en los principios de la iglesia. Muchas personas caminaron porque ellos hablaban del Evangelio y ellos le decían a las personas que se arrepintiesen. Y muchas personas se arrepentían y llegaban a la presencia de Dios. Luego vamos a mirar cómo ellos también, a través de las Escrituras, porque este es el modelo que hay que seguir. Ellos a través de las Escrituras nos dejan a nosotros o nos encomiendan a nosotros, en nuestros tiempos nos encomiendan a nosotros de que hablemos también del Evangelio, pero el Evangelio te está incitando también en estos tiempos a que te arrepientas. Que viene un juicio, claro que viene un juicio. Por eso es que el Evangelio te está incitando a que te arrepientas, a que no mueras sin Cristo Jesús, a que no andes por la vida sin Cristo Jesús, a que te arrepientas. Eso lo vamos a ver en Gálatas 5, del 16 al 23. Esto lo escribió Pablo. Y dice así, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andad en el Espíritu? Pues haciéndole caso a nuestro Dios, no haciéndole caso a nuestra carne. Dice así, y no satisfagáis los deseos de la carne. Más adelantico vamos a ver cuáles son los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la ley vino para mostrar el pecado. Si la ley no hubiese existido, nosotros pues no estuviésemos pecados, por decirlo así. Nuestro Dios, ¿para qué iba a enviar a nuestro Señor Jesucristo si nosotros estuviésemos limpios de pecado? Mas la ley nos muestra los pecados. Por eso es que dice que no matarás. O sea, ya tú sabes que matar
es pecado, porque en la ley está escrito, no matarás. Así que sigamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, hechicerías, enemistades, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, idolatría, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así pues, hermanos, seguimos un poquito más. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ustedes vieron que el pecado es mostrado por la ley, pero el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, esa no la muestra la ley. Contra tales cosas no hay ley. O sea, eso no es pecado. Eso es lo que nosotros debemos practicar. Eso no es pecado. Así que, señores, podemos ver aquí cómo Pablo exhortaba a las iglesias a que siguiesen la misma línea de nuestros antiguos ancestros, los patriarcas, hasta nuestros tiempos. Que siguiésemos la misma línea. Es el mismo fruto del Espíritu desde los tiempos antiguos hasta ahorita. Es el mismo fruto de la carne desde los tiempos antiguos hasta ahorita. Pablo nos está exhortando a que sigamos los frutos del Espíritu y abandonemos los frutos de la carne, que son idolatría, hechicería, fornicaciones. Y son cosas que vivimos a diario. ¿Por qué? Porque es que la carne, eso es lo que le agrada. Mas nosotros, negándonos a nosotros mismos, debemos vivir. Eso no le agrada a Dios. Los deseos de la carne están o son enemistad contra Dios, contra el Espíritu. No se gustan. Vamos más adelante, Efesios 3. Efesios 1 del 3 al 10. Y vamos a leerlo, a ver qué pasa. Y dice así, bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos conocer quién es Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Recuerden que yo les dije, y esto está escrito, que Jesucristo murió por nosotros, que esa sangre que derramó, esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están
en la tierra. Palabra de Dios. La voluntad de Dios es que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él vamos a ser salvos. A través de Él, Él unió todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, a través de Jesucristo. Jesucristo es la escalera. Jesucristo es la escalera que está del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Así que nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, se dio a conocer al mundo a través de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es la única forma de que andemos en arrepentimiento. Es que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, que le abramos nuestro corazón y que permitamos que Él viva en nosotros. Es la única forma. Si tú no decides conocer a Jesucristo, nunca vas a llegar a los pies de Dios. Nunca. Nunca vas a estar en arrepentimiento. Nunca. Pero si decides conocer a nuestro Señor Jesucristo, Él te llevará al Padre. Vendrá el Espíritu Santo y posará en ti y vivirá en ti. Le agradará las cosas que haces en cuanto a nuestro Dios. Desechará las cosas que tú hacías, las desecharás. ¿Por qué? Porque es que el templo tuyo, el templo del Espíritu Santo eres tú mismo, es tu cuerpo. Cuando tú comienzas a limpiar este templo, cuando comienzas a amar a nuestro Señor Jesucristo y comienzas a arrepentirte, el Espíritu Santo viene a ti y vive en ti y camina contigo. Así que, hermanos míos, te invito a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Recuerda que nadie va al Padre si no es por Él. Así que, si te esfuerzas, o sea, tus fuerzas no valen nada. Si te esfuerzas, pero sin Jesucristo, nunca vas a vencer. Pero si te esfuerzas con Jesucristo, que no sean tus fuerzas, sino las de Él, que le entregues todas tus cargas a Él, esa fuerza vale mucho, porque es que esa es la fuerza que tú necesitas para seguir adelante, esa es la fuerza que tú necesitas para vencer. Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Hablamos del arrepentimiento desde aquellos tiempos hasta nuestros tiempos. Desde aquellos tiempos el arrepentimiento existía y en estos tiempos el arrepentimiento existe también. Es la única forma de llegar a la presencia de Dios, en arrepentimiento. Dios me los bendiga.